Muy bien, vamos a ir iniciando. ¿Ustedes me confirman si ya pueden ver mi presentación? Sí, profesor. Muy bien. Entonces ya decíamos que un ciclo while es lo mismo que un ciclo for, pero el ciclo while solamente te pide una cosa, que es la condición de continuidad. Por lo tanto, es responsabilidad del programador el poder hacer la inicialización de la variable de control y la modificación de la variable de control dentro del ciclo. La inicialización se hace fuera del ciclo, entonces se pone la palabra reservada while, entre paréntesis la condición de continuidad, y entonces entre las llaves que abren y cierran se ponen todas las instrucciones que se van a repetir dentro del ciclo. Y siempre se debe incluir una forma en la que se modifique la variable de control que está controlando cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Entonces, aquí, por ejemplo, veíamos un ejemplo muy sencillo donde entonces estamos haciendo la suma de los primeros, los n primeros números pares, y para eso entonces iniciamos un contador en 1 y le preguntamos al usuario cuál es el valor de n que requiere o que quiere tomar, que son los n primeros números, y entonces en la condición de continuidad preguntamos si es el contador menor o igual que n. Si es menor que n o igual, entonces entra al ciclo y empieza a hacer estas operaciones, que es sumar el total más 2 veces el contador, para que entonces aquí es donde voy generando cada uno de los números pares. Y después de eso modifico mi variable de control aumentándole 1. Y con eso entonces la siguiente vez ya tiene 2 y entonces ya puedo preguntar, ¿es el 2 menor o igual que n? En caso de que sí lo sea, entonces vuelve a repetirlo y así lo hará hasta que llegue al valor de n. Cuando el contador tiene el valor de n, entonces entra al ciclo, llega a n más 1 y entonces ahí ya no se cumple que sea menor o igual que n, por lo tanto el ciclo termina y ya puedo ir reportando mis resultados. De eso hicimos un ejercicio entonces ayer sobre en el quiz para ver cómo puedo entonces modificar algo que ustedes ya estuvieron haciendo, por ejemplo el factorial, cómo puedo poder modificarlo para utilizar un ciclo while. Lo que decíamos del ciclo for es que es bastante fácil irlo utilizando porque te obliga a hacer todas las cosas, que es inicializar la variable, poner tu condición de continuidad y decir cómo vas a cambiar tu variable de control. En el ciclo while no, por lo que es responsabilidad del programador realizarlo. Si yo quiero transformar este ciclo for en un ciclo while, lo que voy a hacer es entonces tener mi condición de inicialización fuera del ciclo. Lo tengo que hacer fuera del ciclo, de lo contrario estaría haciendo siempre un ciclo infinito porque infinitamente le voy a estar asignando 1. Por eso ese tiene que estar fuera del ciclo for, del ciclo while, perdón. Y entonces aquí ya establezco mi condición de inicialización, que es esta que tiene aquí el ciclo for, que es si i es igual a 1, entonces pongo entero i es igual a 1. Y después de ahí, el while solamente me pide la condición de continuidad, que es esta. Entonces, esa es la que queda dentro del ciclo while. Después las llaves que abren y cierran para que entonces yo ponga el factorial es igual a factorial por i, que es lo que está dentro del ciclo for. Y después yo dentro de este ciclo while tengo que poner también la forma en la que voy a cambiar mi variable de control, que en este caso es i. Entonces estoy poniendo el i más más. Entonces es exactamente equivalente un ciclo while a un ciclo for. Lo único que pasa es que yo tengo que recordar siempre hacer esto. La inicialización, la condición de continuidad, esa sí me la pide el ciclo while.
y la modificación de mi variable de control. Esas tres cosas siempre las tengo que tener en un ciclo. ¿Cuál es el valor inicial de la variable? ¿Hasta cuándo voy a seguir repitiendo mi ciclo, que es mi condición de continuidad? Y cómo voy a modificar esa variable de control. ¿Hasta este punto tienen alguna duda o pregunta? Profesora, entonces, ¿en sí qué pasaría con el... ok, ya el i igual a 1 lo estaríamos poniendo afuera de la instrucción para que se pueda realizar, ¿verdad? O Así sea, es. aquí se separa todo, se puede decir. Así es. Aquí el ciclo while solamente te pide la condición de continuidad, es lo único que solicita. Pero si tú no inicializas la variable y si tú no modificas esa variable, entonces es muy probable que puedas llegar a escribir un ciclo que es infinito. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no pongo esto, que es la condición de inicialización, entonces i puede tener cualquier valor. Y eso entonces implica que si yo ya estoy preguntando el valor de n y digo i es menor que n, y sucede que i tiene el valor 3 millones, entonces nunca se va a ejecutar el ciclo while porque el n resultó ser 10 y entonces 3 millones no es menor que 10, por lo tanto nunca va a entrar al ciclo. Ahora, digamos que en lugar de que tenga la i 3 millones, tiene menos 150, porque si tú no inicializas una variable, puede tener cualquier valor. ¿Qué valor es? No puedes identificar qué valor pueda tener, por eso se dice que si una variable no está inicializada, tiene basura. Eso significa que puede tener cualquier cosa. Entonces, si, por ejemplo, tuviera el valor de menos 150 y entonces tú le pones 10, pues entonces lo va a hacer 160 veces y no las 10 veces que tú estás esperando. Por eso es muy importante esta condición esta inicialización es muy importante para que precisamente no llegues a tener problemas de que tú estés mostrando algo que no es correcto. Y si tú omites esta forma en la que modificas la variable de control, pues entonces, por ejemplo, si yo no la pusiera ahí, lo que pasaría es que voy a estar en un ciclo infinito porque la i nunca va a cambiar de valor y siempre va a tener el valor de 1. Entonces, 1 siempre será menor que el valor que el n que me dio el usuario y entonces ahí ya creé un ciclo infinito. Por eso es muy importante que el ciclo while no se los pide como en el caso del ciclo for, pero es muy importante que ustedes no olviden esos tres pasos, es inicialización, condición de continuidad y modificación de la variable de control. Esos tres pasos tienen que estar forzosamente expresados, pero siempre la condición de inicialización, la inicialización de la variable siempre está fuera del ciclo. En el ciclo solamente se especifica la condición de continuidad y dentro del ciclo se especifica la forma en la que se modifica la variable de control. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Muy bien. El Maestra, siguiente... Sí, adelante, dime. ¿qué pasa si ejecutamos un programa que se va a repetir infinitas veces? Eso solamente lo hacemos en microcontroladores. Con los microcontroladores sí necesitamos que entre en un ciclo infinito, porque infinitamente estamos realizando las mismas operaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, yo pongo un while true y eso ya es un ciclo infinito que no termina. Pero en ese caso, en los microcontroladores usamos las interrupciones para poder hacer acceso a las operaciones que vamos a ir realizando. Entonces,
Sí es una manera diferente de hacer la programación ya para los sistemas embebidos basados en microcontroladores. Ahí hacemos una programación distinta, que es, por ejemplo, lo que hacemos con los teléfonos inteligentes. Ellos están en un ciclo infinito, porque infinitamente estás esperando que ocurra algún evento. Entonces ahí ya le hacemos programación orientada a eventos que van por interrupciones. Entonces es una forma diferente de programar. Aquí en esto que estamos nosotros viendo, no vamos a tener ciclos infinitos o no es necesario tener ciclos infinitos. En ese caso sí ya usamos una forma de programación distinta. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Muy bien. El siguiente ejercicio que vimos fue este, que es justo el del ejercicio. Entonces, yo si lo quisiera hacer con un ciclo for, voy a poner mi promedio en 0 y voy a hacer entonces, voy a estar calculando el promedio de los primeros n números pares. Y para eso voy a hacer un for desde i igual a 0 hasta i menor que n y más, y voy a estar haciendo promedio es igual a promedio por 2 por i, y al final del ciclo voy a hacer entonces la división entre n. En ese caso, entonces, nuevamente, inicialización de mi variable fuera del ciclo. Esta que es mi condición de continuidad, esta es la que voy a poner dentro del ciclo, dentro del while paréntesis, mientras la i sea menor que n. Y entonces voy a hacer justo lo que estoy haciendo dentro del ciclo for, que en este caso es promedio es igual a promedio por 2 por i. Y después de ahí, entonces voy a hacer la modificación de mi variable de control. Y una vez que hago eso, entonces ahí termina mi ciclo. Con eso yo ya garantizo que voy a hacer también las mismas repeticiones que hace el ciclo for. Y al final, después del ciclo, entonces ya hago lo que estoy aquí indicando, que al final del ciclo quiero hacer el promedio es igual a promedio entre n. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces recuerden, eso sí no se les puede olvidar. Inicialización, el ciclo while sí te pide la condición de continuidad, entonces esa está en el ciclo, en la especificación del ciclo while. Y dentro del ciclo tengo que poner la forma en la que modifico mi variable de control. ¿Dudas o preguntas? ¿No? La forma en la que se modifica la variable de control va hasta el final del ciclo, ¿verdad, maestra? Sí, generalmente la ponemos al final del ciclo, sí. Muy bien, entonces, y la última era que ustedes podían determinar cuántas veces se repetía este ciclo. Entonces, inicialmente ponemos el valor de i y de suma en 0. Entonces, este es su valor inicial. Y entonces pregunto, ¿es suma menor que 10? En este caso, dado que suma es 0, entonces sí es menor que 10 y por lo tanto se ejecuta la primera vez. Y esta vez que se ejecuta, entonces hace suma es igual a suma por 2 por i, pero i es 0. Entonces 2 por i sería 0, más suma que también es 0, y por lo tanto esta primera vez que se ejecuta, y suma queda en 0. Y después de eso hago i más, eso significa que ya le sumo 1 al 0, por lo tanto será ahora 1. Y pregunta, ¿es 1 menor que 10? Sí, por lo tanto esta es su segunda vez que se ejecuta. Y en este caso la i ya tiene el valor de 1. Y entonces 1 por 2 me va a dar el 2, más la suma que sigue teniendo el valor de 0, entonces voy a tener 0 más 2, que es igual a 2. Y entonces ahora vuelvo a preguntar en mi condición de continuidad, ¿es suma es menor que 10? Sí, entonces se ejecuta esta tercera vez. Y entonces ahora i ya tendrá el valor de 2, que le hice i más, y entonces ahora voy a tener, en suma voy a tener 2, que es el valor anterior, más
4, que es 2 por i, que es 2 por 2, es 4, y entonces ya tengo el valor de 6. Y vuelvo a preguntar, ¿es 6 menor que 10? Sí, por lo tanto se ejecuta esta cuarta vez. Esta cuarta vez que entonces ahora i tiene el valor de 3, y entonces voy a hacer suma, es igual a 2 por i, que sería 6 más 6, que es 12, y entonces i vuelve a cambiar su valor a 4, que eso es lo último que hago, y entonces vuelvo a preguntar aquí, y verifico, es 12 menor que 10, en ese caso no se cumple, por lo que ahí termina mi ciclo, y por eso se ejecuta 4 veces. Sí queda claro, no recuerdo quién fue el que me preguntó esto en la clase anterior, pero no sé si ya con eso queda claro por qué se ejecuta 4 veces. Sí, maestra, ya queda claro. Fui yo. ¿Qué tal, Yair? Sí, perfecto. Entonces vamos a ir haciendo, espero que haya quedado un tanto más claro cómo tienen ustedes que ir estableciendo el ciclo while. Para eso vamos a empezar a hacer ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer es este, donde entonces lo que queremos hacer es contar la cantidad de dígitos de un número. El ciclo while me sirve cuando no puedo establecer de antemano o con anterioridad cuántas veces lo voy a repetir. Por ejemplo, si me dan un número entero y ese número entero sucede que es el 87.934, entonces ese tiene 5 dígitos. Eso significa que voy a ejecutar mi ciclo while 5 veces. Pero si me dan el número 53, por ejemplo, entonces solamente se ejecuta 2 veces porque solamente tiene 2 dígitos. ¿Cómo puedo ir estableciendo cuántas veces tengo que ir haciendo haciendo este ciclo? Lo puedo ir estableciendo, dado que estamos en base decimal, haciendo la división entre 10. Porque, por ejemplo, si yo tengo este número, que es el 87.934, y lo divido entre 10, eso me daría el 8.793. Y luego, si lo vuelvo a dividir entre 10, entonces esta es la primera vez que se ejecuta. Si lo vuelvo a dividir entre 10, entonces ahora el 8.793 se va a convertir en 879, y eso es la segunda vez que se ejecuta. Y luego, si ese 879 lo vuelvo a dividir entre 10, entonces ahora lo estaría ejecutando 3 veces y ya me quedó el 87. Y si el 87 lo vuelvo a dividir entre 10, me va a dar el 8. Y si el 8 lo vuelvo a dividir entre 10, me va a dar el 0. Y ahí se acaba mi ciclo, porque ya se repitió 5 veces. Eso entonces significa que divisiones consecutivas entre 10 me pueden ir diciendo cuántos dígitos tiene un número. Eso es claro, recuerden, en este caso, esta división se puede hacer porque los números son enteros. Si fueran flotantes, pues entonces no, porque esto me daría 893.4, y entonces lo único que estaría pasando es que al final yo tengo el 8.700, el 0.87934, que no es lo que quiero. Por eso no lo puedo utilizar en números flotantes, solamente en números enteros. Entonces, aquí lo que podemos hacer para controlar mi ciclo es ir verificando hasta qué punto llego igual a 0, ir manteniendo un contador que me va a ir diciendo cuántas veces se ejecuta el ciclo para que entonces pueda determinar cuántos dígitos tiene el número. Por ejemplo, si ahora mi número fuera el 2000, entonces la primera vez que se ejecuta el ciclo, voy a hacer 2000 entre 10, me va a dar 200. La siguiente vez, 200 entre 10 me va a dar 20. 20 entre 10 me va a dar 2. 2 entre 10 me va a dar 0. Y entonces eso ya significa
que ahora sí, ya puedo contar cuántos dígitos tiene el 2000, porque el 2000 tiene 4 dígitos. Entonces, eso significa que yo puedo establecer un ciclo while, donde entonces lo que van a hacer ustedes es preguntarle al usuario un número, y ese número tiene que ser entero, que de lo contrario no funcionaría porque sí tendría decimales. Entonces, ese número que van a leer tiene que ser entero, y una vez que ustedes lo leen, lo que van a hacer es entrar en el ciclo while. Mientras el número sea diferente de 0, entonces voy a ir haciendo divisiones sucesivas, pero recuerden que esa variable que yo puse como variable de control, que es el número que estoy leyendo, ese se tiene que modificar dentro del ciclo, es decir, que tengo que tener número es igual a número entre 10. Y dentro voy a tener un contador que voy a inicializar en 1, por ejemplo, y entonces voy a ir haciéndole el incremento para ir contando cuántas veces hago el ciclo, porque ese número de veces que hago el ciclo es el número de dígitos que tiene mi número. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Por eso sería lo mismo con, bueno, en este caso los valores deben de ser mayor que 0, ¿verdad? O mayor que 10, se podría decir. Piensa qué es lo que va a pasar si tú tienes un número menor que 0 y qué va a pasar si es igual a 0. Entonces, esa respuesta me gustaría más bien que ustedes la encontraran. Nada más piensen en eso, ¿no? Si yo tengo el menos 125, por ejemplo, si yo lo divido entre 10, me va a dar el menos 12. Si el menos 12 lo divido entre 10, me va a dar el menos 1. Y si el menos 1 lo divido entre 10, me va a dar el 0. ¿Y qué pasa cuando me dan el 1, por ejemplo? El 1 lo divido entre 10. Bueno, lo primero que pregunto es, mientras el número sea diferente de 0, sí es diferente de 0. Entonces, si lo divido entre 10, me da el 0. Entonces, ¿cuántas veces se ejecutó el ciclo? Sí. Ok, profesora. Entonces, ¿alguna otra duda? Yo, maestra, ¿el contador cómo lo vamos a establecer? El contador es un número entero, tal cual como lo hemos usado, por ejemplo, en este que yo ponía aquí un contador, y el contador es igual a 1, y entonces hago contador más. Aquí lo que está pasando es que inicialmente le doy el valor de 1, y cada vez que se ejecuta el ciclo, aquí está, cada vez que se ejecuta el ciclo, se va modificando, va sumándose 1, y por lo tanto está contando las veces que se ejecuta el ciclo, que es al final de cuentas lo que quiero hacer aquí. Sí, Ok, sí es. entonces en el mismo ciclo while vamos a tener, como quien dice, la división entre 10 y aparte el contador. Exactamente. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, les voy a mandar a sus equipos y regresamos a las 9 para que entonces veamos un ejercicio más, y después de ahí terminamos la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces los mando a sus equipos.